Bien, hola, saludos, muy buenos días. Aquí estamos un día que es especial porque, como ya hemos venido anunciando, hoy día 5 de junio, de 2014, estamos celebrando un acontecimiento histórico y es el nacimiento de Federico García Lorca. Hoy también es el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, entre una cosa y otra andamos mirando y analizando y estudiando, y hoy, como ya veníamos diciendo en los pasados días, nos íbamos a reencontrar de nuevo con la gente del Club de Lectura, con la gente de la Biblioteca Pública Municipal, con la gente amante y amiga de los libros, de la poesía, de las historias que se dejan entrever, en libros que no son solo de papel, cada vez más se adaptan a los tiempos que corren, y muy pronto los préstamos de libros electrónicos que estarán a la orden del día, gracias, entre otras cosas, a una plataforma que se quiere poner en marcha. Pero de todo esto vamos a hablar con ellos, con Toñi, con Juan, con José, a los que voy a darle los buenos días y las gracias por estar hoy aquí. Toñi, nuestra bibliotecaria, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Hoy es un día especial, como es el 23 de abril, hoy también es un día especial porque la figura de Lorca está presente. Sí, por supuesto, Lorca lo tenemos presente, no solo hoy, lo tenemos la mayoría de los días, pero sí hoy es un día muy especial porque se celebra el nacimiento, y eso es una cosa que hay que agradecer, porque de Lorca lo que más nos duele fue su muerte, pero hablar de su nacimiento, de su juventud, de su época alegre, dicharachero, pues también gusta. En concreto, 116 años cumpliría. 116 años, sí. Juan, buenos días y bienvenido. Buenos días. Es también para ti una fecha hoy especial, ¿no? El 5 a las 5, ¿no? Por supuesto, la fecha del nacimiento del gran poeta Federico García Lorca, un hombre que vivió 38 años y en un periodo de tiempo tan corto, en una vida tan corta, fue capaz de crear una obra imperecedera. Muy joven, murió realmente joven, ¿no? Lo digo porque cuando cumplimos años nosotros decimos, bueno, ya cuántos años llevaba muerto este gran hombre que dejó tanto. Oye, Juan, explícale a las personas que nos escuchan por qué esa frase que se ha acuñado, el 5 a las 5, tiene que ver con el poema de Lorca, eran las 5 de la tarde, ¿no? Se escogió esta hora por lo del la elegía que Federico García Lorca dedicó a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, el torero que tenía relación con los poetas y los intelectuales de la que llaman la generación del 27. Y hay, precisamente hoy en el periódico viene un articulillo de un pintor que pintó un cuadro que sirvió de cartel para la primera celebración del año 76. Mi memoria es flaca. Yo recuerdo que era estudiante en Granada en aquellos años y haber ido, como íbamos los compañeros, a cada año creo recordar que fue el año 76, el primer año en que se celebró aquello, que fue un grupo de gente de Granada que puso en marcha esta iniciativa para reivindicar la figura de García Lorca, que no hay que olvidar que antes del año 76 Federico García Lorca, como Antonio Machado, Miguel Hernández, eran otros poetas cuyos nombres circulaban bajo tierra, pero no de los que no se hablaba o no se leía, no estaban. Se trataba de reivindicar y la figura de Federico García Lorca. Muy bien. José, de pronto habéis venido a la radio, la gente del Club de Lectura, y habéis llenado la mesa de libros. Bueno, eso hay que agradecérselo. Buenos días. Hay que agradecérselo a Juan, porque Juan siempre lleva el maletín, todas sus cosas, las cosas son los libros. Y Toñi también se ha traído unos pocos. Yo, como mero lector del club, pues no traigo ninguno, vengo a lo que ellos digan. Oye, llegará el día, José, en el que en vez de cargar con libros lleves tu tablet y ahí, por ejemplo, lleves 300 libros metidos, Bueno, o no eres muy partidario. Más, no soy muy partidario. O 30.000. A mí me gusta, creo que lo he comentado algunas veces, oler el papel en el periódico y leer y mover las hojas en los libros. Ahora, no quiere decir que alguna vez no me regalen un tupper de esos los niños
y quizá pues me introduzca, pero no lo sé. Bueno, tenemos que llevar bien el tema de las nuevas tecnologías. Justo antes de empezar el programa hemos tenido ya nuestro pequeño debate sobre cómo hay que tomarse estas cosas. Toñi es una bibliotecaria que sabe adaptarse a los tiempos que corren, y si la invitan a bailar el happy, allí que se pone ella. Efectivamente, desde hace unas horas corre por internet y por YouTube un vídeo muy simpático, muy divertido, en el que alumnas y alumnos de cuarto de la ESO de Liela Laguna, pues nada, han invitado a la gente del Padul a que se marquen unos pasos de baile, y suena la música del happy de Pharrell Williams, y la verdad es que queda muy bien. Hemos visto a Toñi, nuestra bibliotecaria, a Toñi González, con Paco Juárez, con Mati, con Toñi. Cuéntanos cómo fue eso, Toñi. Nada, veníamos a desayunar y unas niñas nos invitaron a que bailáramos. ¿Y esto para qué? Pues que vamos a grabar un vídeo. Pues bueno, pues sí hay que colaborar. Pero esto lo hace mucha gente. Sí, ha bailado mucha gente. Y nos pusimos allí. Pero ¿y ponernos la música? No, sin música. Y allí Paco Juárez, que estaba preguntando en una cosa a las niñas del ayuntamiento. Anda, ponte aquí también. ¿Qué hago? Pues allí, a movernos un poco. Fue divertido, pero lo que pasa es que luego el montaje pues queda realmente bien. El alcalde, la mujer en el mercadillo, sí, la laguna, la biblioteca, el ayuntamiento, muchísimas cosas muy divertidas. Se trata de pasarlo bien y de hacer algo que no molesta a nadie, todo lo contrario, ¿no? Despierta y dibuja una sonrisa, ¿no? Sí. En la gente. Oye, Juan, los libros que se leen en el club de lectura, ¿a qué obedecen? ¿A que de pronto os apetece un autor? ¿A que es el tiempo de celebrar algo? Háblame un poco de los libros que llenan hoy la mesa de nuestra radio. Bueno, esto Toñi lo puede explicar muy bien. Hay en el Centro Andaluz de las Letras provee de libros a las bibliotecas que tienen sus clubes de lectura. Ajá. Entonces hay una lista de libros. De esa lista de libros, cada club de lectura previamente selecciona aquellos que les gustaría leer. Entonces, estamos limitados por la lista de libros. Es una lista amplia, hay posibilidad de elegir muchos libros. Claro, entonces nosotros más o menos previamente nos ponemos de acuerdo en algunos libros, escritores que podemos conocer, aunque no hayamos leído las obras, pues hacemos una selección. Y luego el Centro Andaluz de las Letras, pues de esta selección va mandando los libros. Entonces, ahora, últimamente ya cada año, desde el principio de, no recuerdo en qué fecha, en enero, pues ya primero se hace la solicitud y ya en enero te dicen los libros que te van a mandar durante un año. En relación con esto, claro, tenemos la limitación de que nos mandan los libros que elegimos de una selección, no son libros que los miembros del club de lectura pueden disponer libremente. Pero, quiero decir que entonces de estos libros, pues hay unos libros que unos nos gustan más, otros menos, pero por regla general, en los últimos años yo creo que todos estamos muy contentos porque hemos leído grandes obras literarias, con lo que esto implica, la palabra gran obra literaria, excepto algunos. Pero en fin, por regla general, creo que estamos contentos, y precisamente los libros que traemos aquí, de los que nos gustaría hablar un momento y leer algún fragmentillo, sin ánimo de aburrir, sino de entretener y disfrutar de estos libros que hemos leído. Cuando te parezca, pues los vamos enumerando. Estupendo. Oye, Toñi, ¿ese sistema sigue funcionando bien? ¿Se provee de libros? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Afortunadamente. Afortunadamente. Cuéntanos un poco. Pues todos los años se hace una selección de libros y vía telemática pues vamos solicitando los libros. Nos los van mandando periódicamente, nosotros los devolvemos y tenemos que hacer una evaluación del libro y una crítica, un criterio de evaluación, y se envía también para que vea el Centro Andaluz de las Letras que funciona. Realmente los libros que presta el Centro Andaluz de las Letras es enorme. A cada club de lectura le manda mensualmente 20 libros. Y eso es una cantidad ingente para una comunidad autónoma como es Andalucía. Lo tienen ya en una nave, en un polígono industrial, todo allí, todos los libros allí puestos. Y funciona bien. Funciona bien. Estupendo. Funciona Oye, bien. José, ¿qué libro de todos los que nos habéis traído te ha llamado más la atención, te ha gustado más? Bueno, aquí traemos una serie de libros que la verdad es que son importantísimos. Ahora, a mí el que más me ha impactado, creo que lo dije la otra vez, ha sido Ébano, de Rizan
Kapuscinski o Kapuscinski, que habla más o menos de África, como si hubiera sido un corresponsal de guerra, el cual habla de el momento de la colonización de todos los países y del hambre y las guerras tribales entre unas tribus y otras. Francamente me ha impresionado. No solamente me ha impresionado, sino que yo lo recomiendo para muchos estudiantes que quieran saber la geografía y la historia de África. Muy bien, Juan, vamos a empezar ya con el primer libro. ¿Con cuál vamos a iniciar este repaso? Vamos a ver, digamos que en esta última etapa habíamos leído en primer lugar a Pepita Jiménez, pero vemos que no disponemos de tiempo, entonces lo vamos a dejar. Del escritor Juan Valera, cordobés, de Cabra, habíamos leído también otro nombre propio que era Juanita la Larga. Entonces Pepita Jiménez lo dejamos. Después de Pepita Jiménez leímos un libro de Emilio Zola, un novelista de la segunda mitad, digamos, del siglo XIX, de la época del realismo, pero ya representante de una derivación del realismo que llaman el naturalismo, que es la novela Germinal. El propio título del libro, pues germen, germinar, nacer, renacer. Entonces este es un libro que cuenta una historia, ahora Toñi y José lo completarán, una historia dura y terrible de la lucha por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de unos mineros en el norte de Francia. No conozco bien la geografía de Francia, pero tengo la idea de que en el norte de Francia hay una región, o había unas regiones mineras, y ahí por donde descubrimos que hay un ciudadano francés que es paisano de origen paduleño, que es de aquí del Padula, Eduard Martín, que se convirtió en un líder sindical, mediático, etcétera, por las luchas estas mineras, y a saber si la acción de esta novela Germinal transcurre también en este libro, y encontramos aquí los protagonistas de Germinal, a saber si son 100 años antes algunos Eduard Martín, los que hay ahí, donde es curiosa hay la coincidencia. Una dura y terrible novela en que se cuentan las condiciones de vida de los mineros de esta región. Entonces habíamos pensado, para no esto de leer el principio, también el principio y quizás el final de la historia. Pues adelante, José. Germinal de Emilio Zola. En la pelada llanura y en una noche sin estrellas, de una oscuridad y un espesor de tinta, un hombre avanzaba solo por la carretera de Marchiennes a Montsou, 10 kilómetros sin una sola curva a través de los campos de remolacha. Hacia adelante no le era posible ver la negrura del suelo y tampoco tenía la menor sensación del inmenso y uniforme horizonte, si no era por el continuo azote del viento propio del mes de marzo, amplias y frías ráfagas que cruzaban como sobre un mar luego de barrer leguas y más leguas de marjales y tierras desnudas. Sin la sombra de un árbol, bajo el ancho cielo, la calzada se tendía con la rectitud de un malecón entre el espesor de la niebla. Es que el personaje que llega a un lugar, que es este sitio donde van a estar las minas, y llega de noche. Y ahora vamos a ver cómo acaba la novela, en qué momento del día, porque esto puede ser importante. Y bajo sus pies, los recios golpes, los obstinados golpes de los zapicos continuaban. Todos los compañeros estaban allá y le parecía que le seguían a cada paso que daba. ¿No era la mujer que trabajaba en aquel campo de remolacha con el espinazo doblado y echando el bofe como si le rencorase el pecho, igual que los ronquidos del ventilador? A izquierda, a derecha, más a lo lejos, le parecía que reconocía a otros, entre los trigales, en los setos vivos, bajo los árboles, mientras, desde el alto cielo, el sol de abril desparramaba su gloria y caldeaba la tierra que alumbraba. De sus fecundas entrañas brotaba la vida, los tallos se poblaban de hojas y de capullos verdes, los campos se estremecían bajo la hierba nueva. En todas partes los granos se hinchaban, se extendían
agrietaban la llanura, impulsados por una necesidad de calor y de luz. Un desbordamiento de savia se deslizaba con alborozadas voces y el ruido de las semillas se esparcía en un inmenso beso. Y aún así, de vez en cuando y cada vez más precisos, como si hubieran ido acercando al suelo, los compañeros seguían golpeando. En esa mañana de juventud, bajo los encendidos rayos del astro, era este rumor lo que fecundaba la campiña. Los hombres empujaban y un ejército negro, vindicador, que germinaba lentamente en los surcos, se aprestaba para redondear las cosechas del siglo futuro y cuya germinación pronto haría estallar la tierra. Muy bien, así termina la obra. Este es uno de las grandes obras de este escritor. Estaba pensando ahora en cómo funcionamos en la vida. Resulta que Kapuscinski era un periodista corresponsal de guerra, pero no un periodista que vivía en hoteles de 5 estrellas y desde allí mandaba las crónicas, sino, como ha dicho José, es impresionante cómo es capaz de transmitirnos una imagen adecuada, desconocida de todo el continente africano. Recorrió una enormidad de países durante muchos días, pasando mucha fatiga, viviendo y conviviendo con la gente, hasta el punto de que en una ocasión estuvo a punto de morir porque padeció la malaria. Pero también Emilio Zola, para contar la vida y las condiciones de vida de los mineros, él también entraba en la mina. No era un escritor que se quedaba fuera en su despacho, no, también entraba en la mina. Tienen, digamos, ese punto en común. Muy bien. Aquí sale un referente a la remolacha, y la remolacha tiene mucho que ver con nuestro Federico García Lorca. También hay que decirlo. Y bueno, y tiene mucho que ver, Toñi, con nuestros padres, con todas las personas que han vivido eso, ¿no? Que han emigrado, ¿no? O sea, sí. Efectivamente, la remolacha en el Padul, hubo una parte de la emigración temporal que yo recuerde, era no solo la remolacha en Francia, sino también la remolacha en Burgos. En la época esta hubo también una época de remolacha en el Padul. Algunos de cierta edad pues recuerdan las vagonetas en la estación del tranvía donde está la carpa, por ahí. El asunto este de la revolución que supuso en los cultivos la remolacha. Muy bien. Si te parece, de esto volvemos ahora cuando retomemos a Federico, la importancia que tiene en la vida de la Vega de Granada y en Granada la remolacha, en relación con la vida y la obra de García Lorca. Estupendo. Voy a darle la bienvenida a los que nos escuchan, a los que se incorporan ahora mismo, a los que han puesto la radio y dicen, oye, y esta gente, como ya hemos anunciado en varias ocasiones, son Toñi, Juan y José, que pertenecen, es bibliotecaria, y pertenecen los demás al club de lectura, que cada lunes pues se reúne para compartir lecturas, para compartir libros y un montón de bonitas experiencias. Hoy es 5 de junio, hoy se conmemora el nacimiento de Federico García Lorca y estamos encantados de tenerlos aquí para que nos inviten a sus lecturas. Que para mí este libro, es decir, una reseña, me resultó bastante duro de leer. Ver en las condiciones en que trabajan los mineros, y no solo los mineros, mineras y niños mineros. Tenía que trabajar toda la familia, de sol a sol, ir turnándose para dormir, uno en una cama, otro se levantaba, otro se acostaba, y tan solo vivían para trabajar en la mina, lavarse en una palangana, y todo eso para incluso pasar hambre. Trabajar toda la familia entera para pasar hambre. Para mí, Germinar es un libro durísimo, penoso, es horroroso de pensar, decir, Dios mío, ¿y esto fue verdad? Entonces, se lucharon, y bueno, las luchas que tuvieron, y como el poder, los poderosos se atrincheraron en contra de los pobres hasta matarlos de hambre, morían de hambre, en una huelga desgarradora. Y ganaron los poderosos, pero en fin, ahí hubo un halo de esperanza en esas primeras huelgas, donde se siguieron, se continuaron hasta que llegamos a donde llegamos, a conseguir y a conquistar nuestra sociedad un estatus. Que eso ahora pues estamos viendo como poquito a poco nos lo están minando y nos lo están quitando. Con miedo, con mucho susto, como decimos aquí en el país, con mucho susto,
nos están metiendo y no podemos perder eso de vista, que mucha gente murió por llegar a donde hemos llegado en este siglo. Muy bien, es la lección que es una lección, una dura lección que ha sacado Toñi, nuestra bibliotecaria, de este Germinal, de esta primera obra de Emilio Zola. Juan, ¿con qué otro libro, con qué otra lectura vamos a continuar? Hemos leído también un libro tremendo, duro, pero un libro también necesario, útil y buenísimo y de una gran calidad literaria. El libro es de un escritor que se llama Primo Levi y se titula Si esto es un hombre, que forma parte de una trilogía, la trilogía, ahora digo el nombre terrible, de Auschwitz, el campo de concentración. Este libro y los otros dos libros, a ver si lo recuerdo, la tregua y lo humillado y ofendido, forman la trilogía. Entonces, en Si esto es un hombre, Primo Levi narra los padecimientos que sufrió durante su estancia en un campo de concentración del complejo de Auschwitz. Creo recordar que era Birkenau. Entonces hemos elegido dos fragmentos para leer, pero hay uno que a mí me resulta muy interesante. Además tiene que ver con precisamente con los asuntos que nos afectan a todos los ciudadanos, con lo que acaba de decir Toñi. Al final hay un apéndice de unas conversaciones de Primo Levi con un periodista y le preguntan cómo es posible que, siendo tantos los prisioneros y tan pocos los soldados, la gente no se rebelara. ¿Cómo es posible que la gente no se rebele? Entonces Primo Levi da una respuesta posible al por qué la gente no se rebelaba. Toñi ha pronunciado la palabra miedo. ¿Cómo es posible que unos mineros que luchan después, etcétera, etcétera, y ahora se viva una época de miedo? Adelanto lo que íbamos a decir de García Lorca. Cuando muere García Lorca y los investigadores empiezan a preguntarse por el motivo de la muerte de García Lorca, hay un libro que se llama Conversaciones con Franco, el nombre no recuerdo, el apellido es Arias Salgado. Entonces el jefe del Estado, el dictador, dice, en Granada, en el primer momento del alzamiento nacional, de lo que se trataba era de eliminar a la gente que tuviera influencia y poder. Era lo primero. En el campo de concentración, los nazis, cuando llegan al poder, lo primero que tienen que hacer es descabezar a los líderes, a los dirigentes, a las personas capaces de mover a otros ciudadanos. Entonces, ¿por qué no nos movíamos en el campo de concentración? Pues porque ya no había nadie que tuviera capacidad de movimiento. Habían eliminado a las personas y a las organizaciones capaces de movilizar. Exactamente lo que ocurrió en Granada con la dura represión que hubo, a la que nos referiremos ahora después, pero de pasada, porque como decíamos nos queríamos hablar más de la infancia que de los últimos días de García Lorca. Leemos lo de Si esto es un hombre. Del frío al hambre. Por eso aún no acaba de cesar el frío, que durante todo el invierno nos ha parecido el único enemigo. Y ya nos damos cuenta de que tenemos hambre. Y repitiendo el mismo error decimos hoy, si no fuese por el hambre, pero ¿cómo podría pensarse en no tener hambre? El láger es el hambre. Nosotros somos el hambre, un hambre viviente. Más allá de la carretera está funcionando una excavadora. Su cesta, suspendida de los cables, abre las mandíbulas dentadas. Se queda un momento como dudando en la elección, luego se lanza sobre la tierra arcillosa y blanda y la muerde vorazmente, mientras de la cabina de mando sale un bufido satisfecho de humo blanco y denso. Luego se alza, gira a medias, vomita por la trasera el bocado de que está cargada y vuelve a empezar. Apoyados en las palas nos quedamos mirándola fascinados. A cada mordisco de la cesta las bocas se cierran. Las nueces suben y bajan miserablemente en las gargantas visibles bajo la piel flácida. No conseguimos sustraernos al espectáculo de la comida de la excavadora. Sigi tiene 17 años y es el más hambriento, aunque recibe cada tarde un poco de potaje
que le da un protector suyo, verosimilmente no desinteresado. Había empezado a hablar de su casa en Viena y de su madre, pero luego ha pasado al tema de la cocina y ahora nos habla sin parar de no sé qué banquete de bodas y recuerda, con verdadero desconsuelo, que no terminó el tercer plato de potaje de habas. Todos los mandan callar y no han pasado 10 minutos cuando Vela nos describe una campilla húngara y los campos de maíz y una receta para hacer polenta dulce con maíz tostado y manteca y especias y lo insultan, lo maldicen y hay otro que empieza a contar. No era este el párrafo al que yo me refería, el fragmento, pero viene muy bien, porque también se puede aplicar a nuestra vida cotidiana de alguna manera. Dice Primo Levi, si uno no tiene fuerza, si uno está muerto de hambre, no tiene que echarse a nada que comer, ¿qué sublevación ni qué rebelión o qué rebeldía le va a pedir una persona que llega a su casa y no tiene ni 5 euros para hacer la comida? Imposible, no se le puede pedir nada. Así que el miedo y el hambre pues provocan que la gente esté atenazada. Entonces, José, busca la otra, que está el otro, ahí donde está el papelillo. No, el otro, la otra hoja. El otro. La otra marca. Ahí que está marcado, ahí. Ahí está. Eso. Me gustaría poder contar que entre nosotros, rebaño abyecto, se hubiese levantado una voz, un murmullo, un signo de asentimiento. Pero no sucedió nada. Hemos continuado en pie, encorvados y grises, con la cabeza inclinada, y no nos hemos descubierto la cabeza más que cuando el alemán nos lo ha ordenado. El escotillón se ha abierto, el cuerpo se ha deslizado atrozmente, la banda ha vuelto a tocar y nosotros de nuevo, formados en columna, hemos desfilado ante los últimos temblores del moribundo. Al pie de la horca, los SS nos veían pasar con miradas indiferentes. Su obra estaba realizada y bien realizada. Los rusos pueden venir ya. Ya no quedan hombres fuertes entre nosotros. El último pende ahora sobre nuestras cabezas y para los demás pocos cabestros han bastado. Pueden venir los rusos. No nos encontrarán más que a los domados, a nosotros los acabados, dignos ahora de la muerte inerme que nos espera. Destruir al hombre es difícil, casi tanto como crearlo. No ha sido fácil, no ha sido breve, pero lo habéis conseguido, alemanes. Henos aquí dóciles bajo vuestras miradas. De nuestra parte nada tenéis que temer, ni actos de rebeldía, ni palabras de desafío, ni siquiera una mirada que juzgue. Alberto y yo hemos vuelto a la barraca y no hemos podido mirarnos a la cara. Aquel hombre decía ser duro, debía de ser de un metal distinto del nuestro. Si esta condición por la que nosotros hemos sido destrozados no ha podido plegarlo, porque también nosotros estamos destrozados, vencidos, aunque hayamos sabido adaptarnos, aunque hayamos al fin aprendido a encontrar nuestra comida y a resistir el cansancio y el frío, aunque regresemos. Hemos puesto la menasca en la litera, hemos hecho el reparto, hemos satisfecho la rabia cotidiana del hambre y ahora nos oprime la vergüenza. Muy bien. Terrible. Bueno, pues esto era lo que... Como veo que avanza el tiempo, debemos pasar a otro asunto. Tenemos hasta las 12, ¿no? Sí. Así que vamos a dejar que teníamos aquí el Callejón de los Milagros, un libro del escritor egipcio Naguib Mahfouz, también magnífico, un fresco de la vida en cierta época, pues no me acuerdo si eran los años 40, en el Cairo, de unos personajes curiosísimos, muy bien perfilados, etcétera, etcétera. Entonces lo dejamos. Hemos leído otros libros y ahora estamos con otro. Tengo aquí apuntado, lo digo, por si también que la gente sepa, ¿no, Toñi? Que vamos a leer La tía Tula. Sí. Esto ya probablemente en la campaña después del verano.
El silencio de los Rosales, que da la causalidad que está escrito por un hijo de uno de los hermanos Rosales, a aquella familia en la que se refugió supuestamente García Lorca en los momentos de la Guerra Civil, pues para evitar que fuera detenido, aunque luego no. Y La uva de la ira, otra magnífica novela del escritor norteamericano John Steinbeck. Entonces, si te parece, pues pasamos a Federico García Lorca. Muy bien, vamos a pasar a Federico García Lorca, Toñi. Venga, ¿Quién me va a contar esa ruta literaria por Granada tan bonita, en la que se intentó buscar a Federico, porque, como decía, Federico García Lorca vivo en Granada? Toñi, ¿cómo estuvo la cosa? Pues por lo general bastante bien, disfrutamos mucho y andamos mucho, anduvimos mucho, para decirlo mejor, y la verdad es que conoce aspectos de la ciudad y del poeta y además in situ, que a lo mejor fuera de, pues no lo conoce. La ruta empezó pues en el Pala, en el Hotel Alhambra Pala, en el Teatrico, que aquello era muy curioso porque para nosotros, que nunca lo habíamos visto, era intrigante, ¿no? Y vamos a ver el Teatrico del Pala, uy, que siempre pues en el Festival de Música y Danza pues va a haber un acto en el embrujo que da aquello. Y entonces, claro, entrar al Pala, al Teatrico del Pala que tienen allí, donde García Lorca hizo como su estreno particular de Yerma, vamos, eso fue genial. Y además ahora se celebra también que son los 80 años de Yerma, ¿no? Pues la verdad es que ahora mismo me pillas que no sé si son 80 algo. Sí, ahora 80 años creo. Como raro es el día, que no hay alguna conmemoración. Claro, es que estamos llenos de acontecimientos. Pero sí, por ahí tiene que estar. Por ahí tiene que estar. A ver si pone el 34, a ver cuántos años es del 34 hasta ahora. Pues 80. 80, pues ya está. ¿Ves tú? Y entonces, estar allí donde tanto ilustre granadino estuvo en ese estreno, pues la verdad es que da cosquillas en el estómago. Además, nos subimos una gran mayoría a recitar, unos muchachos tocando la guitarra, bajaba el volumen para cuando estábamos recitando, nos acompañaba. Fue genial. Fue bonito. Fue bonito. ¿Cuánta gente fuisteis del Padul? Del Padul 19. 19, está muy bien. Estupendo, un recorrido por Granada. Tenemos la suerte de tenerlo todo cerca, de saber que en esos lugares Lorca paseó, hizo cosas, porque era un hombre inquieto. Y bueno, ya si te acercas a su pueblo natal durante estos días, también se vive con su casa museo, con todos los espectáculos que en torno a esta fecha se vienen haciendo desde hace ya cuánto tiempo, Juan. ¿Cuándo empezó ese ciclo del 5 a las 5? Empezó en el año 76. Yo veo que todo esto de las celebraciones, las visitas, todo esto está muy bien, pero me parece que esos no son fines en sí mismos, sino son medios para llegar a una cosa que debe ser el fin en sí mismo, en mi opinión, que es el disfrute y el conocimiento de la obra del escritor. A nosotros nos importa el escritor en primer lugar por su obra. Y a este respecto, veo que se acaba el tiempo. Me gustaría decir alguna palabra, aunque ahora nos vayamos a la vida de García Lorca. García Lorca fue un escritor muy conocido, famosísimo, ya en su tiempo. Él vivió la fama, lo que no le ocurrió a otros escritores. En esto que se hablaba de la ruta, da la casualidad de que cuando estábamos recitando poemas en el jardín de la casa de museo de Manuel de Falla, había dos muchachos jóvenes argentinos, yo creo que no llegaban a los 30 años, y uno de ellos recitó de memoria poemas de García Lorca. García Lorca, las obras de García Lorca se empezaron a publicar primero, no en España. García Lorca muere en el año 39, pero en los años 40 hay un desierto cultural en España, y quien primero conoce, recoge y recibe y acoge a García Lorca es Argentina y, Montevideo, Uruguay, ¿no? Uruguay. En fin, son países americanos. Luego, después, poco a poco, va entrando en España la obra de García Lorca. Dos partes en la obra de García Lorca. Hasta Poeta en Nueva York y desde Poeta en Nueva York. Tendemos
hay algo que probablemente a Federico García Lorca no le gustara. Yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Manolo Escobar, ¿cómo se llama? Manolo Escobar. Manolo Escobar, que por el carro, que cantara otra vez el carro. Y le dijo al periodista, dice, mira, como me vuelvas otra vez a pedir que cante el carro, te vas a enterar. Probablemente a Federico García Lorca, si fuéramos a recitarlo, le diríamos, recítanos un poemilla de Romancero Gitano. Y si quisiéramos que nos recitara el Romancero Gitano, un poema del Romancero Gitano, únicamente, como creo yo que equivocadamente lo leemos, que es viendo solo la parte folclórica o folclorista en el mal sentido de la palabra, yo creo que le desagradaría. Porque desde Poetas Nueva York para adelante y de Poetas Nueva York antes, en García Lorca hay algo que impregna toda su obra, desde las primeras canciones, que a ver si podemos leer alguna, hasta después. Hay una palabra que puede definir la poesía de García Lorca, es la palabra frustración, o la palabra imposibilidad de llegar a algo. Y esta imposibilidad, por resumir y por simplificar, puede venir derivada por la condición que tiene este hombre de homosexual, que en un mundo, en un ambiente donde esto no se puede manifestar y hacer público, y por otra, como ahora veremos, si es posible también, en su infancia, viniendo de un origen rico, hijo de un terrateniente, sin embargo este hombre se educa y aprende la compasión por los pobres, los humillados y los ofendidos. Y de ahí también lo que decía Toñi antes, es un escritor que pertenece a una clase social, pero que en cuya obra se refleja esta cuestión del ansia de libertad y el ansia de educar y de que se eduquen la gente del pueblo, de que sepa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte, no sé si dramática o triste, o que nos une, que nos evoca en nuestra mente, aunque sean cancioncillas infantiles, ahora le prestamos atención. Como en esa canción infantil hay algo más que una alegría superficial, hay algo más. Esto es lo que quería decir de que que a mí me parece que a García Lorca le gustaría que leyéramos sus poemas, tanto los más inocentes como los más... Pues vamos a leer a complacer a Lorca, que hoy cumpliría 116 años, leyendo su obra, que es lo que de verdad le gusta. Poemas compuestos en una etapa joven y que evocan, nos recuerdan la Vega y los elementos de la Vega de Granada, de Fuentevaquero y Valderrubio. Adelante. Salen los niños alegres de la escuela, poniendo en el aire tibio del abril canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Voy camino de la tarde, entre flores de la huerta, dejando sobre el camino el agua de mi tristeza. En el monte solitario, un cementerio de aldea parece un campo sembrado con granos de calaveras, y han florecido cipreses como gigantes cabezas, que con órbitas vacías y verdosas cabelleras, pensativos y dolientes, el horizonte contempla. Abril divino, que vienes cargado de sol y esencia, llena con nidos de oro las floridas calaveras. Ajá, muy bien. Muy bien. Otro más, Toñi, ahí busca a ver. El mismo. La del lagarto viejo. Muy bien. El libro de Lorca está repleto de páginas marcadas, ¿no? Porque hay mucho que leer y mucho que contar. Claro, es que como por la cuestión de que hoy es el día de y de la infancia, pues entonces es un niño que juega, que sale al campo, como salían los chiquillos antes, y que pillaban ranas. Juan, estamos hablando de un Lorca de cuántos años escribía sus primeras... Estos poemas están fechados... El viejo está fechado el 26 de julio de 1920. 18, 20, 22 años. Ajá. Sobre los 20 años. Muy bien, pues nada. Vamos a ver, ahí es que a nosotros nos gustaría leer aquí todos los poemas, eso es imposible. Ahí hay poemas, digamos, sobre el despertar sexual, sus primeros besillos, sus primeras atracciones. Ahí no hay nada que sea amor, ímpetu sexual, pero nada más, ¿no? No hay otra cosa sobre que el objeto sea A o B. Pero esto lo hemos descartado. Hemos escogido poemas. Muy bien. De esto que rememoren el ambiente de la Vega, de lo que un niño vio en sus juegos infantiles. ¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo vivía? Adelante, Toñi. En la gustada senda he visto al buen lagarto, gota de cocodrilo, meditando.
con su verde levita de abate del diablo, su talante correcto y su cuello planchado. Tiene un aire muy triste, de viejo catedrático, esos ojos marchitos de artista fracasado, como miran la tarde desmayada. ¿Es este su paseo crepuscular, amigo? Usad bastón, ya estáis muy viejo, don Lagarto, y los niños del pueblo pueden daros un susto. ¿Qué buscáis en la senda, filósofo cegato? Si el fantasma indeciso de la tarde agosteña ha roto el horizonte. Ya se ha disuelto el sol en la copa del monte y enturbian el camino. Los rebaños, es hora de marcharse, dejad la angosta senda y no continuáis meditando. ¿Qué lugar tendréis luego de mirar las estrellas cuando os coman sin prisa los gusanos? Volved a vuestra casa bajo el pueblo de grillos. Buenas noches, amigo don Lagarto. Ya está el campo sin gente, los montes apagados y el camino desierto. Solo de cuando en cuando canta un cuco en la umbría de los álamos. Eso muy bien. De la Vega, es tan que espectaculares. Dudábamos de traer poemas más conocidos o menos conocidos, pero hemos elegido estos por lo de la cuestión que decimos de la infancia y por este aire de canción popular. Muy bien. Hay un escritor que fue amigo de García Lorca, José Mora Guarnido, que escribe un libro, Federico García Lorca y su mundo, y en los primeros capítulos recrea el ambiente en el que se pudo criar García Lorca en sus pueblos de Fuente Vaquero y luego Asquerosa, el Valderrubio de hoy, donde los padres compraron una casa y allí vivía. Entonces los juegos de los niños rememora, por ejemplo, cómo cantaban los chiquillos, como los niños de los pueblos han cantado canciones infantiles: a la víbora, víbora del amor, por aquí podéis pasar, por aquí yo pasaré y una niña dejaré. ¿Esa niña cuál será? ¿La de adelante o la de atrás? La de adelante corre mucho, la de atrás se quedará. Verbena, verbena, ramito de azucena. Y luego dice otro que también conocerán muchas personas de nuestro pueblo, dice, y esto ya era otro, que luego tiene también otra consecuencia en la obra de García Lorca. Oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar, al ver que Marianita se muere, en cadalso por no declarar. Marianita, sentada en su cuarto, no paraba de considerar si Pedrosa me viera bordando la bandera de la libertad. Entonces, que este es otro rasgo característico de la poesía de García Lorca. Es decir, García Lorca hunde su obra en las raíces populares de la poesía popular, pero García Lorca es un poeta muy culto y muy cultivado y muy leído. Entonces, la poesía de García Lorca tiene también esta gran virtud y esta gran cualidad de que funde perfectamente la tradición popular con los rasgos y las propiedades de una poesía culta, vanguardista, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues todo lo hace que sea una gran obra, la de Federico García Lorca, por la que lo podemos estimar. Muy bien, estamos hoy día 5 de junio conmemorando esta efeméride, la del nacimiento de Federico García Lorca, y de la mejor forma, que es leyendo sus poemas de su juventud, y hemos sabido, porque nos lo han contado los miembros de este club de lectura, que los argentinos descubrieron antes a Lorca que nosotros por las circunstancias que nos tocó vivir después de la guerra civil. No queremos que os marchéis, aunque ya nos queda muy poco tiempo para las 12, a esa hora llegan las noticias, invitando, Toñi, a la gente al próximo encuentro con autor, que será el próximo lunes, día 9, ¿no? El próximo lunes, día 9, nos visita Rafael Juárez. Es un poeta bastante conocido de Granada, es muy bueno, no ha tenido a lo mejor la suerte que otros poetas, pero es buenísimo. Y aquí tenemos un poema de él que sí me gustaría leer para hacer abrir un poquito la boca. Muy bien, adelante. Es el poeta Rafael Juárez. Juárez, que estará el lunes, día 9, a las 6 de la tarde en la biblioteca del Padur. Y quedan todos invitados, por supuesto, todas las personas. Así escribe, más o menos. Así escribe. Pues venga, adelante, Toñi. Porque cogiste mis trozos del serrín de la taberna, porque entraste en la caverna de mis sombras y mis gozos, porque fuiste clara y tierna como el agua con el trigo, porque sabes lo que digo
cuando callo y cuando miento. Cuando más solo me siento, solo quiero estar contigo. Muy bien, Rafael Juárez. Seguiremos con él el lunes. El lunes a las 6 de la tarde. En la biblioteca. Juan. Nos gustaría terminar con la lectura de los últimos versos de la elegía a Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que compuso García Lorca, pero nosotros los vamos a leer como dedicación de admiración y amor por nuestro poeta, Federico García Lorca, pensando en él. Muy bien. José, muchísimas gracias. El próximo miércoles nos vemos para hablar de otros temas, ¿vale? De acuerdo. Y Juan, en agosto nos vamos a volver a reencontrar aquí con vosotros para hablar del otro Lorca, ¿no? Del Lorca. Claro, porque tenemos aquí, que lo íbamos a mencionarlo, pero no hay dos personas de nuestro pueblo, de la época esta en la que vivió García Lorca, que tienen relación con su vida y su obra y con las circunstancias en las que vivió y en las que murió. Entonces, a ver quiénes son estas dos personas, y de aquí al día de agosto pues las descubrimos, los dejamos ahí en el aire. Muy bien. Toñi, antes de leer ese final de la elegía, nos querías comentar algo, ¿no?, de una plataforma. Pues sí, porque próximamente se va a poner en marcha en Andalucía un proyecto que se llama eBiblio. Es una biblioteca electrónica, es una plataforma de préstamo de libros electrónicos para ofrecer a toda la ciudadanía el acceso a los nuevos formatos a través de las bibliotecas públicas, para así impulsar el consumo legal de los con contenidos de calidad, la dinamización del mercado del libro electrónico en Andalucía y extender la lectura a nuevos sectores sociales, gente más joven que sí utiliza los medios electrónicos para la lectura. Y entonces es una plataforma que está empezando, nos lo presentó Javier Álvarez, el director de la Biblioteca de Andalucía, el otro día, así como de sopetón a los bibliotecarios. Y ya nos han mandado la carta. Desde hoy hasta principios de julio estaremos nosotros, los bibliotecarios, indagando para presentarla, y a partir de julio ya se pueden dar de alta los usuarios de la red de bibliotecas públicas de Andalucía, se pueden dar de alta en esta plataforma. Tan solo se tienen que pasar por la biblioteca para actualizar los datos, tener un correo electrónico y una contraseña que sea personal, que no sea de uso familiar, que sea personal. Con eso se puede dar de alta y descargarse pues todos los libros que hay cientos, y se lo puedes descargar, tenerlo en préstamo unos días, 20 y tantos días. ¿De forma gratuita? De forma gratuita, legal. Esto suena bien. Suena bien. Entonces, ya no tiene sentido que nos descarguemos miles de libros en nuestro libro electrónico ilegales, cuando desde las bibliotecas nos los podemos descargar legalmente. Muy bien, estupendo. Pues nos informas de todo para mantener al día a nuestros oyentes. Vamos ya con ese final de la elegía de Lorca. Leer la elegía a Sánchez Mejía, que se le puede atribuir también a él. Y si piensas en él, es que da cosquilla en el estómago. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el rastro negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracola, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu